Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues vamos a empezar con el tema 5, en el que vamos a hablar sobre la calidad del agua de riego, y cómo puede afectar a nuestros cultivos y sobre todo al suelo, que es la parte más importante y la que más trasciende con respecto a esto de la calidad del agua. La importancia de la calidad del agua de riego es porque un agua de riego de buena calidad, lógicamente, cumple las funciones básicas de la planta, ¿no? El garantizar su rendimiento óptimo, su crecimiento, la absorción de nutrientes y, lógicamente, sin producir efectos perjudiciales en el suelo. Por lo tanto, la calidad del agua está ligada al terno, o sea, a la unión entre suelo, agua y planta. Porque además de considerar el efecto sobre la nutrición de la planta, también se debe considerar el efecto de la calidad del agua que produce en el equilibrio del suelo, que es la parte importante que vamos a comentar. La cantidad de sólidos disueltos y el grado de contaminación afecta a nuestros sistemas de regadío, además. Si tenemos un agua muy turbia, con muchas algas, con tierras o con cosas extrañas, al final nos puede provocar obturaciones, aumento de presión, roturas o desgaste de los materiales del sistema de riego. A lo mejor tenemos que estar revisando continuamente los filtros o limpiándolos. En términos generales, aquí puedes ver en esta tabla los principales parámetros a tener en cuenta en el agua de riego y sus rangos normales. Pero ten en cuenta que son rangos muy amplios, ahora los veremos específicos y luego sobre todo hay que verlos específicamente para los cultivos o el cultivo que vamos a tener en nuestra parcela. La concentración de iones puede darse en los análisis en varias unidades. O sea, cuando haces una analítica del agua, te lo pueden dar en distintas unidades. En partes por millón, que se pone ppm, en miligramos por litro, que es mg entre L, ¿no? Litros, o en gramos por litro. Y la relación entre estos parámetros sería que una parte por millón equivale a 1 miligramo por litro y a 0,001 gramo por litro. 1 miligramo por litro equivale a 0,00156 decisiemen por metro, que ahora veremos lo que es, y 1 gramo por litro equivale a 1,56 decisiemen por metro, que ahora lo vamos a ver, que es lo del decisiemen. En cuanto a los miliequivalentes por litro, que es otra de las unidades que se suele emplear mucho en las analíticas de agua, pues se determina dividiendo los miligramos por litro, o sea, la cantidad que tenemos de esos iones, entre el peso equivalente. Aquí tienes una tabla a la derecha en la que se identifican los pesos equivalentes de cada catión o anión. Aquí puedes ver, por ejemplo, que el calcio tiene un peso equivalente de 20, el potasio de 39,1, el carbonato, el anión carbonato de 30 y así. Entonces tendríamos que coger los miligramos por litro y se dividirían por su peso equivalente. Si lo quisiéramos pasar a miligramos por litro, pues tendríamos que multiplicar. Más parámetros o parámetros a tener en cuenta a la hora de valorar una analítica de agua. Pues principalmente la conductividad, que se expresa como CE, de conductividad eléctrica. En realidad es una medida indirecta de la concentración de las sales en una solución y está basada en que el agua es mala conductora de la electricidad, pero las sales son buenas conductoras. Es decir, que cuanto más sales estén disueltas en el agua, más va a pasar la electricidad a través de ese agua. Porque el agua de por sí, el agua pura, no pasa la electricidad o lo pasa muy mal. Pero las sales hacen que aumente esa capacidad de transmitir, de conducir la electricidad. Y eso es lo que se mide con la conductividad eléctrica. Por lo tanto, hay una relación entre la cantidad de sales y el paso de la electricidad. Se suele expresar, como te decía antes, en decisiemen por metro o microsiemen por centímetro, es la unidad que se utiliza. Y lo ideal es que no supere los 1000 microsiemen por centímetro o 1 decisiemen por metro. Y hay que considerar también el aumento por la incorporación de abonos. O sea, no solo es el agua de riego que nos viene, sino lo que le vamos a echar a ese agua para sobre todo los abonos o los productos fitosanitarios. También las posibles acumulaciones que ya haya en el suelo de sales, hay que tenerlas en cuenta.
En cuanto a la salinidad, las sales presentes en el agua y en el suelo reducen la disponibilidad de agua para el cultivo, provocan un estado de marchitamiento y afectan, por tanto, a los rendimientos. A partir de 0,7 decisiemen por metro o 700 microsiemen por centímetro de conductividad, se produce riesgo para los cultivos más sensibles a las sales, como por ejemplo a la platanera, que es bastante sensible. Sin embargo, el tomate es bastante resistente a la salinidad. Otro parámetro importante a tener en cuenta, el total de sólidos disueltos, que también representa la cantidad de sales totales que tiene el agua y se representa como TSD. Se suele utilizar para estimar la concentración de sales disueltas en el agua cuando no se dispone de conductímetro, cuando no se dispone de la conductividad eléctrica. La concentración de sales en la mayor parte de las aguas de riego es menor a 200 miligramos por litro. Si bien en las aguas subterráneas este valor suele ser más alto, en las aguas que tenemos sobre todo en las islas como Tenerife o La Palma, y también La Gomera. Los parámetros más importantes. El nivel más alto de sales en el agua de riego reduce la disponibilidad, como te comenté, del agua para el cultivo debido a la presión osmótica. Ahora te voy a decir qué consiste esto. Aunque el suelo puede parecer mojado y causa, por lo tanto, una reducción en el rendimiento. ¿Por qué pasa esto? Porque la planta, para poder absorber el agua, crea una diferencia osmótica. Esto quiere decir que acumula sales o acumula sustancias en las raíces para que por una diferencia de concentración el agua pase de una parte menos saturada a una parte más saturada por ese equilibrio que se provoca naturalmente. Si nosotros ponemos dos vasos de agua, uno con más sal y otro con menos sal, comunicado por un tubo, naturalmente pasará la de menos a más para equilibrarse. Y eso es lo que hacen las raíces, acumular en las raíces para que el agua les entre con facilidad. ¿Qué pasa? Que si en el suelo tenemos mucha cantidad de sales, ese equilibrio es muy delgado. O sea, la planta requiere mucho esfuerzo para absorber el agua del suelo, porque no tiene fuerza de presión osmótica. Por eso, aunque el suelo esté mojado, la planta no puede tomar el agua. Por encima de cierto umbral, la reducción en el rendimiento de los cultivos es proporcional al aumento del nivel de salinidad. Es decir, cuanto más salinidad, menos rendimiento en el cultivo. Los distintos cultivos varían en su tolerancia a la salinidad, como te decía, la platanera o la tomatera, y por tanto tienen diferentes umbrales y diferentes tasas de reducción del rendimiento. Los parámetros más comunes para determinar la calidad del agua de riego en relación a la salinidad es la conductividad eléctrica y el total de sólidos disueltos. Aquí puedes ver un ejemplo, un esquema, una tabla con distintos parámetros y el riesgo de salinidad de ese suelo. Por ejemplo, si tenemos un agua con una conductividad eléctrica menor a 0,8 y un total de sólidos disueltos menor a 500, pues el riesgo de salinidad es bajo. Por encima de 2000 o por encima de 3 es muy alto. Te vuelvo a repetir que también depende del cultivo al que esté destinado. Pero lo normal es que no abusemos o intentemos controlar esa salinidad del suelo porque al final es contraproducente. ¿Por qué? Porque también afecta a la estructura del suelo en sí. Un contenido relativamente alto en sodio o relativamente bajo en calcio en el agua o en el suelo reduce la velocidad a la cual el agua de riego se infiltra, hasta el extremo que en situaciones muy graves no puede abastecer al cultivo de manera adecuada. Los problemas más frecuentes relacionados con una baja infiltración suelen producirse cuando el sodio se incorpora al suelo y deteriora su estructura. Los agregados del suelo se dispersan en partículas pequeñas que taponan o sellan los poros, evitando que el agua pueda circular e infiltrarse con facilidad. El suelo entonces adquiere un aspecto pulverulento, disforme, perdiendo rápidamente su permeabilidad, o sea, se queda impermeable, se encharca con mucha facilidad. Que son esos suelos arcillosos que se agrietan cuando se secan, se agrietan mucho, y cuando están secos y los pisas es puro polvo. Esos suelos han perdido su estructura por una falta de calcio y en los sistemas coloidales, donde suele haber materia orgánica o sustancias húmicas, mejor dicho, suelen estar los cationes y los aniones, sobre todo los cationes unidos ahí, para ponerse a la disposición de la planta y volver a coger otro catión,
Y eso, por eso se llama intercambio catiónico, porque van liberando y volviendo a juntar cationes. El sodio lo bloquea. El sodio bloquea todos esos puentes, todas esas uniones, y por lo tanto los nutrientes tampoco pueden unirse y se pueden perder en el suelo sin que la planta los pueda tomar. El efecto contrario, como te decía, aparte de que no puede drenar el suelo, lo produce el calcio y el magnesio. El calcio y el magnesio sí mejoran la estructura del suelo. Por lo que para evaluar realmente el problema que puede generar el exceso de sodio hay que conocer también la cantidad de calcio y de magnesio que hay en el suelo. Por eso se suele utilizar yeso o cal agrícola, además de materia orgánica, para controlar los excesos de sodio. En cuanto a la infiltración, el parámetro utilizado para determinar el riesgo que supone el sodio es el RAS, que se llama relación de absorción de sodio. Esta medida indica la cantidad de sodio en el agua de riego en relación con los cationes de calcio y magnesio. O sea, es una relación, una división, es una división entre el sodio dividido por el calcio y el magnesio. El calcio y el magnesio tienden a contrarrestar, como hemos comentado, el efecto negativo del sodio. Por eso se adiciona, se echa para este control yeso al suelo o cal agrícola. La combinación de salinidad y alcalinidad o sodicidad, el RAS, del agua de riego determina la estabilidad estructural de los suelos. Algunas sales, cuando se acumulan en cantidad suficiente, resultan tóxicas o fitotóxicas para los cultivos y ocasionan desequilibrios en la absorción de nutrientes. Por ejemplo, el sodio, como venimos comentando, en la mayoría de las plantas se ha demostrado que no es esencial. Los síntomas de toxicidad de sodio en las hojas son manchas necróticas de color pardo, o sea, manchas marrones. El efecto perjudicial del sodio sobre los cultivos en la mayoría de los casos es indirecto, debido a la influencia negativa que tiene este catión sobre la estructura del suelo, como ya hemos comentado. El cloro es uno de los elementos que más abundan en el agua de riego. Este aparece como anión cloruro, que es el Cl negativo. El cloruro es indispensable para el desarrollo de la planta, pero cuando su concentración es muy alta, el cloruro puede ser un elemento tóxico, puede provocar fitotoxicidades. El cloruro se concentra sobre todo en las hojas. Los daños por exceso de concentración de cloro produce principalmente necrosis en la punta de las hojas, caída de flores y frutas y hojas y reducción en el crecimiento de la planta. Y es lo que se provoca cuando regamos con agua de la llave, con agua que viene clorada. El boro es un elemento esencial para el desarrollo de las plantas, sin embargo, la diferencia entre la concentración requerida, la concentración buena para la planta, y la que produce toxicidad es muy pequeña, esa diferencia. Por lo que, fíjate, la planta necesita en torno a 0,3 a 0,5 partes por millón, pero a partir de 0,6 ya empieza a ser tóxico. Así que hay una diferencia ahí demasiado delgada. Por lo que hay que tener mucho cuidado con este elemento. Los síntomas de toxicidad se presentan generalmente como zonas amarillentas en las hojas, parecidas a quemaduras que van partiendo desde las puntas hacia la base. El pH, cuando el suelo presenta una alta concentración de iones de hidrógeno, de hidrones H, se considera ácido, y cuando presenta una baja concentración se considera básico. El valor de pH en el suelo suele oscilar entre 4 y 9. Los suelos, en la escala del pH, te recuerdo que va desde 0 hasta 14. Pero bueno, lo normal en los suelos es tener entre 4 y 9. Y los suelos que menos problemas presentan para los cultivos suelen ser los que están entre 6 y 7,5. Ya que los nutrientes de las plantas en general presentan su máxima solubilidad, o sea, su disponibilidad para las plantas, en este intervalo. A medida que el valor del pH se aparta de este intervalo, pueden presentarse problemas de asimilación de los nutrientes, lo que se llama que quedan retenidos. El agua, normalmente es porque se depositan, se hacen insolubles. El agua con un pH inferior a 7 se considera ácida, y con un pH 7 se considera neutra, y un pH superior a 7 básica o salina. La medida del pH depende también de la relación suelo-agua, ya que al aumentar, como hemos comentado, aumentar la cantidad de pH del agua, también aumenta el pH del suelo, por esa acumulación de sales. Esta es la típica gráfica de disponibilidad de nutrientes en el suelo en función del pH. Y como ves, entre 6 y 7,5 es cuando más disponibilidad
lo normal, la media, de media, tienen los nutrientes. El hierro, el magnesio, el boro y el cobre y el zinc tienden más hacia la acidez y el molibdeno tiende más hacia la salinidad. Como ves, las partes con pH más bajos, pues hay más disponibilidad de hierro, de magnesio. Pero bueno, en general la media estaría entre 6 y 7,5. ¿Cómo se calcula la dosificación de un regulador de pH, que suele ser un ácido? Como normalmente tenemos el agua muy por encima de pH 7, las aguas vienen cargadas de sales, sobre todo las de origen subterráneo, estamos en pH de 8, de 9 o más, pues se le suele aplicar a ese agua de riego reguladores de pH que suelen ser ácidos para contrarrestar esa salinidad. Y normalmente sus dosificaciones suelen estar expresadas en tanto por ciento. Para poderlo calcular rápidamente, multiplicaríamos ese tanto por ciento por 10 y ese valor ya nos daría una unidad de centímetros cúbicos por litro. Centímetros cúbicos por litro. Por lo tanto, si vamos a utilizar o vamos a regar con 3.000 litros, con 700 o con 350, pues simplemente tendríamos que multiplicar esa cantidad, por ejemplo, 350, por la cantidad que nos ha dado por litro. Y es la cantidad en centímetros cúbicos que tendremos que echar de regulador. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer reglas de 3 fácilmente? Bueno, primero también recordarte que ya existen muchos sistemas de inyección de los reguladores en la que a lo mejor tendremos que hacer una primera disolución en un tanque y de esa disolución un inyector irá inyectando la red a medida que va pasando caudal y irá inyectando la dosificación precisa. Pero bueno, si lo tenemos que calcular de alguna manera es bueno recordar cómo se hacen las reglas de 3. Una regla de 3 consiste en, partiendo de 3 datos que sí conocemos, que los vamos a llamar A, B y C. A, B suelen ser las dosis del producto, por ejemplo, centímetro cúbico y litro sería A, pondríamos aquí la cantidad de centímetros cúbicos, y B, 1 litro. Y C sería, C sería la cantidad, en este caso, de los litros que sí vamos a utilizar, con los que vamos a regar. Y X sería la cantidad del producto a utilizar, o sea, el dato que no conocemos. Por lo tanto, por resumir y no liarte, tenemos 3 datos que sí conocemos y con esos 3 datos calculamos un cuarto que no conocemos. Tenemos que colocar bien los datos en esta regla de 3, colocando a la derecha, por ejemplo, en B y X, la misma unidad. Imagínate que sean centímetros cúbicos en este caso, o litros. Y A y C tienen que tener también la misma unidad, si fueran hectáreas, hectáreas, o litros, litros, o lo que sea, ¿vale? Tienen que tener la misma unidad arriba y abajo, en la izquierda y en la derecha. Y en la izquierda y la derecha no tienen por qué ser iguales, normalmente no son iguales, ¿vale? Como si hiciéramos una división vertical aquí. ¿Cómo despejamos estos datos de esta regla de 3 que hemos colocado aquí simplemente? Lo vamos a transformar en una fórmula matemática para poder calcular X, la cantidad que es X, ese valor. Bueno, pues pondríamos que A por X sería una multiplicación cruzada. Por eso he puesto estas flechas azules aquí. Sería A multiplicado por X, que lo tienes aquí debajo, sería igual a C, que es este valor de aquí, multiplicado por B. C por B. ¿Vale? A por X es igual a C por B. Como queremos dejar solo la X, esta A va a pasar hacia el otro lado del igual. Va a pasar a donde está C y B, pero para pasar para allá tiene que pasar dividiendo, porque en este lado donde está con la X está multiplicando. Y hay una regla matemática que dice que si pasamos un factor hacia el otro lado del igual, tiene que pasar dividiendo. Bueno, pues pasamos dividiendo y ya tenemos X solo. Hacemos este cálculo, que sería multiplicar C por B y el resultado dividirlo por A, y nos daría el valor de X. Como te digo, las unidades a cada lado tienen que ser iguales. A tiene que ser de la misma unidad que C y B, al final X será de la misma unidad que pongamos en B. ¿De acuerdo? Bueno, los valores restrictivos del agua de riego. Estos son los valores que suelen presentar problemas de distinto ámbito, por lo que habrá que regularlos o corregirlos, ¿vale? Valores de salinidad, valores que reducen la velocidad de infiltración, como el RAS,
valores de toxicidad de algunos iones y otro tipo de problemas. Por ejemplo, cultivos que sean sensibles a nitratos o bicarbonatos, por ejemplo. Los bicarbonatos solemos tener bastante problema aquí en Canarias con este aspecto. Suelen ser problemas de conductividad y luego también si estamos regando una aspersión nos pueden dar problemas por quemaduras de hojas, por ejemplo. Y bueno, con esto hemos finalizado esta unidad didáctica 5. Espero que hayas aprendido muchas cosas curiosas con respecto a la calidad del agua de riego. Ves que se pueden siempre equilibrar las cosas, tenemos la tecnología y los materiales suficientes para poder corregir este tipo de cosas y hay que tenerlas en cuenta para no afectar al suelo, que al final es el soporte de nuestro cultivo. Así que nada más, nos vemos en el siguiente tema, el tema 6. Un saludo.